Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de una de mis últimas lecturas del 2023, que fue Mi corazón es una motosierra de Stephen Graham Jones, publicada por la Biblioteca de Carfax. Lo primero de todo, mirad esta portada, es brutal. Bueno, esta novela es el inicio de una trilogía, de la trilogía del lago Indian, y bueno, yo ya conocía esta novela por haberla visto en BookTok en inglés y me hizo mucha ilusión que la tradujeran, así que conforme salió, pues bueno, yo no me pude resistir a leerla. Así que nada, no me enrollo más y vamos directamente a ello. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Mi corazón es una motosierra, una de mis últimas lecturas. Y nada, esta reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, brevecita en este caso. Os voy a hacer un resumen sin spoilers de lo que sucede en el libro y luego os voy a dar mi opinión. Y bueno, posiblemente al final haya un apartado de spoilers, pero no os preocupéis porque os avisaré para que podáis cortar y no coméroslos. Así que bueno, vamos allá. Jade Daniels es una adolescente fanática de los slashers que vive en Proof Rock, Idaho, un pueblo situado al lado del lago Indian. En la otra orilla del lago se encuentra el campamento sangriento, donde tuvo lugar una masacre hace 50 años, y Terranova, un moderno Camelot a la americana. Cuando empieza a morir gente, solo ella parece saber qué está sucediendo gracias a todo su conocimiento sobre las películas de terror. Jade elige a Letha Mondragon, hija de uno de los fundadores de Terranova, como la chica final, que se enfrentará y vencerá al asesino, pero la vida real se rige por sus propias normas y a Jade no le quedará más remedio que afrontarlo. Bueno, es una novela ganadora de los premios Bram Stoker, Shirley Jackson y Locus a Mejor Novela. Y bueno, yo creo que son merecidos, la disfruté bastante, así que vamos allá. Bueno, como ya hemos leído en la sinopsis, nuestra protagonista es Jade y ella es una auténtica fanática de los slashers. Se pasa el tiempo viendo este tipo de películas y además está haciendo una extensa redacción al respecto para subir nota en su clase de historia. Sé que no tiene ningún sentido, no preguntéis, pero os aseguro que es importante para la trama. La cuestión es que ella odia Proof Rock y quiere marcharse de allí. Pero bueno, su vida cambiará cuando llegue a su instituto Letha Mondragon y ella se dará cuenta de que es una Final Girl, al uso. Es la Final Girl perfecta. Y todo esto, pues bueno, va a llevarla a desembocar esta imaginación que tiene cuando empiece a morir gente en el pueblo. Lo que pasa es que no todo es como en las películas, no todo va a suceder como en sus slashers y Jade se va a ver arrastrada a todo esto y bueno, va a tener que luchar por sobrevivir, que es lo que todos imaginamos que va a tener que hacer. Y no quiero deciros nada más porque es un viaje, esta novela es un viaje, ¿vale? No es la novela perfecta, pero desde luego que creo que vale la pena, sobre todo por el concepto trilogía, de lo que hablaremos más adelante. Bueno, vamos a empezar por el principio. Es una novela narrada en tercera persona, con el foco puesto única y exclusivamente en Jade, salvo en el primer capítulo, que es como una especie de introducción en el que ella no está presente, que nos cuenta el problema que tienen que afrontar dos turistas holandeses cuando llegan al lago y bueno, cómo esto va a suponer su tragedia. A partir de ahí, toda la historia se centra en Jade y todo lo que sabemos, todo lo que nosotros conocemos de lo que está pasando es lo mismo que ella sabe, todo sesgado por su punto de vista, a pesar de que es un narrador en tercera persona. De cualquier forma, está totalmente metido en su cabeza. Además, está escrito en presente y eso hace que tenga un dinamismo muy activo. Es una novela que, a pesar de que es bastante gruesa, es como que sucede todo corriendo. Me cuesta encontrar novelas que estén escritas en primera persona, pero me parece que funciona muy bien. No sé si os acordáis que hace poco leí Grupo de Apoyo para Final Girls, también es una novela que hace referencia a los slashers, así que me viene bien para meterla en este saco. Y es que resulta que esa novela también estaba narrada en presente, solo que en primera persona, así que me parece algo muy curioso y no sé si tendrá que ver con el género. La cuestión es que aquí desde luego que funciona muy bien. No sé el motivo por el cual se eligió una tercera persona en vez de una primera. A mí desde luego que creo que me habría gustado más que fuera Jade misma quien nos lo contara y no tanto un narrador en tercera persona. Aunque bueno, siendo totalmente sincera, en varios fragmentos de esta novela, cuando acaban los capítulos, tenemos metidos varios párrafos de la redacción que ella hace sobre los slashers y sinceramente creo que habría sido insoportable leer una novela narrada por esta chica en primera persona, porque
no está muy bien. Pero bueno, dejémoslo ahí. Así que bueno, es un narrador curioso, pero desde luego que le da un dinamismo que le hace falta a esta novela. Los slashers al final creo que se caracterizan principalmente por esta sensación de persecución perpetua, y el que esté contado en presente yo creo que es lo que hace que el estar leyendo una novela en vez de viendo una película, pues hace que se sientan parecidas. Así que, según mi opinión, por lo menos, el narrador es muy acertado, y desde luego que sobre todo que sea en presente ayuda muchísimo a las vibes que da la historia así en general. Con respecto a los personajes, tenemos varios de ellos, aunque la importancia casi recae exclusivamente en Jade, que podríamos decir que es nuestra protagonista principal, y también en Leza Mondragón, que es esta chica que ella cree que va a ser la final girl de todo este embrollo que se está cociendo en su pueblo. Conocemos muchísimo más de Jade, porque a fin de cuentas la estamos siguiendo a ella, y sobre todo al principio nos metemos muchísimo en su cabeza. Las primeras 160-180 páginas son casi exclusivamente como si estuviéramos ahí dentro, y no os voy a mentir, se hacen un poco pesadas, tiene un inicio bastante lento esta novela, que lo que hace es que la lleguemos a conocer a ella y que le cojamos manía. Sinceramente, le vamos a pillar manía en esas primeras 180 páginas, pero os prometo que si conseguís pasar de ese punto, a partir de ahí la novela se dispara y empieza a ser todo muy frenético, muy rápido, pasan muchísimas cosas, y a pesar de que seguimos estando totalmente dentro de su cabeza, wow, es un sinvivir, es frenético totalmente, y empezamos a empatizar muchísimo con ella, y eso que al principio le habíamos cogido manía. A mí con Jade me sucedió una cosa muy rara, y es que tal y como os he dicho, en estas primeras 160-180 páginas le cogí manía, pero conforme seguí leyendo me fui dando cuenta de que se parece mucho a mí. Entonces fue como raro, en plan, ¿me tengo manía? No lo sé, me pareció muy curioso. Luego, bueno, lo que sabemos de los otros personajes, como puede ser Leza Mondragón, está todo distorsionado por el punto de vista de Jade, que tiene una imaginación hiperactiva, que todo lo tiene sesgado desde el cuchillazo de un slasher, por así decirlo. Entonces, bueno, todo lo que podemos saber de todos los demás personajes no va a ser acertado al 100%. De hecho, vamos a ir siguiendo totalmente lo que Jade nos va a querer hacer creer, no de forma malintencionada, sino totalmente sin querer, porque a fin de cuentas lo estamos viendo todo desde sus ojos, y conforme pasa la historia vamos a ir haciéndonos muchas teorías de quién es el asesino, quién está cometiendo estos crímenes en Proof Rock, y todo esto va a ir cambiando. Y la cuestión es que me pareció súper interesante porque el personaje de Jade estaba tan bien creado que todas las teorías que ella se hacía nos las creíamos y nos parecían posibles. Así que bueno, creo que es un personaje con una historia muy redonda, con una personalidad muy bien trabajada, y a pesar de que al principio se haga un poco insufrible, se le acaba cogiendo cariño, os lo aseguro. Y bueno, de los demás personajes, ya no solo de Leza Mondragón, también de su padre, también del profesor de historia de Jade, del señor Holmes o del policía del pueblo, todo lo que sabemos al final, y esto tenéis que tenerlo en cuenta, no es la realidad, es la percepción de Jade. Y bueno, este toque de narrador poco fiable, de que sabemos que es una chica con problemas, sabemos que odia estar allí, sabemos que se marcharía y sabemos que ella desea que suceda un slasher en su pueblo, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Aún así, nos hace dudar sobre todos ellos, y eso creo que es un trabajo de personajes excelente por parte de Stephen Graham Jones. Con respecto a la trama, debo reconocer, y esto quiero decirlo lo primero de todo, que deja muchísimos cabos sueltos, muchísimas preguntas sin respuesta una vez termina la novela, y yo quiero pensar que esto tiene que ver con el hecho de que es la primera entrega de una trilogía, así que imagino que en las siguientes todas estas dudas que a mí se me han quedado, qué ha pasado con estos personajes, por qué estaban haciendo ciertas cosas, todo esto se resolverá más adelante, lo espero de todo corazón, porque si no va a ser como un poco chafón. La cuestión es que, bueno, todo empieza metidos dentro de la cabeza de Jade, en esa especie de nube negra que le obnubila los pensamientos, y poco a poco esta fantasía que ella tiene se va convirtiendo en realidad cuando empiezan a suceder estas muertes y cuando aparece Leza Mondragón. Lo que pasa es que ninguno de los personajes va a acabar encajando en la categoría de slasher que ella se está empeñando en meterlos a presión. O sea, Leza Mondragón tiene toda la pinta de ser una final girl, sí, pero puede que no lo sea, y eso es lo interesante de este libro. Entonces, bueno, realmente vamos navegando por este slasher que es Mi corazón es una motosierra, llevados por el barco sin timón que lleva Jade, porque en final ella cree que tiene conocimientos sobre todo esto, que sabe lo que va a pasar, pero ella va sin timón, ella está yendo movida por el viento, no se da cuenta hasta el final realmente, y me parece que está muy bien llevado. Una de las cosas que más me ha gustado de esta novela han sido las referencias a slashers,
De hecho hay una lista inmensa que la tenemos al final del libro con películas muy conocidas y luego otras que sinceramente yo no había oído hablar nunca de ellas y bueno, la verdad es que es arriesgado, por eso que os he dicho de que yo cuando veo slashers me tiro semanas soñando que me apuñalan, pero es muy tentador a la vez ponerme y empezar a verlas una a una. Yo, bueno, me obsesioné con Pesadilla en Elm Street cuando era realmente pequeña, demasiado pequeña para haber visto esa película, así que bueno, no lo sé, ha hecho que me entren muchas ganas de ver algunas de ellas, sobre todo las que ella más repite y las que son como sus favoritas. Dejando esto de lado, y esto sí que es cierto, tal y como os he dicho, hay muchas preguntas sin resolver. No es un Deus Ex Machina, no se resuelve de esta forma porque sí que va dando pistas y va mencionando muchas veces no quiero decir nada, en fin, este personaje lo va mencionando muchas veces, va dejando muchas pistas y al final, pues bueno, tampoco era descabellado que acabara sucediendo algo así. La cuestión es que nos lleva a pensar que son tantos personajes distintos. O sea, yo me hice muchas teorías y cuando una ganó fuerza, de verdad que ganó mucha fuerza. Porque ese personaje tenía comportamientos muy extraños y la cuestión es que al final no se explica de dónde venían esos comportamientos, así que sinceramente me quedó todo como un poco sin resolver. Espero, tal y como os he dicho, que en la segunda novela o en la tercera todo esto se resuelva, pero bueno, iremos viendo. Vale chicos, vamos a pasar a la sección de spoilers, así que bueno, esta es vuestra oportunidad para terminar aquí el vídeo y no comeros ninguno, y si seguís adelante es bajo vuestra propia cuenta y riesgo porque voy a destapar el final. A lo largo de toda la historia, una de las pocas cosas que yo tuve clara es que Jade no era la asesina. Es un personaje un poco peculiar, pero no le veía madera para eso. Yo me llegué a pensar que podían ser incluso el sheriff y el profesor confabulados, también se hace ella esta especie de teoría. La teoría de Theo Mondragón, de verdad que yo la estuve manteniendo hasta el final, sobre todo porque, en fin, ella encuentra cadáveres en su casa, estos obreros a los que les dispara con la pistola de clavos. ¿Por qué hace eso? Pues no se explica, y si se explica yo me debí de saltar esa página. Entonces llega al final, él muere, o se supone que muere, no sabemos por qué hizo todo esto, me parece súper raro. Y luego una teoría que tuvo mucho peso en mí era que la propia Leza era la asesina. De hecho, al final del libro es cuando ella empieza a pensarlo también. Y al final tampoco sucede. A ver, no había nada especial que nos llevara a pensar que ella podía serlo, sino que a veces tenía comportamientos como raros y que, sinceramente, a mí me habría encajado genial que la supuesta Final Girl acabara siendo la asesina. Todo se acaba resolviendo con este giro sobrenatural de la bruja del lago y la verdad es que esa escena final, esa especie de masacre, matanza final, que yo creo que es la que acaba haciendo que Jade se convierta en la Final Girl, algo que ella no se esperaba para nada. Eso sí que me lo estuve oliendo muchísimo a lo largo del libro. En fin, que esa resolución final me gustó, me gustaron mucho las descripciones, cómo les arrancaba la mandíbula a la gente, fue como muy gráfico, pero la verdad es que deja tantas cosas sin resolver. O sea, todo lo de los Mondragón a mí me dejan muchas dudas ahí metidas. ¿Por qué? ¿Por qué esa pistola de clavos? Sí que explica muy bien el resurgir de este ser sobrenatural, así que por ese sentido está todo explicado y está todo redondito, pero el hecho de que nos hiciera pensar durante tanto tiempo que el asesino era otra persona y que luego, a pesar de esos comportamientos raros y asesinos que tiene, no explique nada, es lo que me dejó fría. Y en definitiva es el motivo por el que le puse 4 estrellas y no 5, así que bueno, ahí lo dejo. Si habéis leído esta novela y habéis entendido un poco más sobre los Mondragón, por favor explicádmelo en los comentarios, resaltando que es un spoiler para que nadie lo lea sin querer, y así pues me hacéis un gran favor. Pues bueno chicos, eso es todo lo que quería contaros sobre Mi corazón es una motosierra de Stephen Graham Jones. Decidme en los comentarios si habéis leído esta novela y qué os ha parecido a vosotros, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon
también aquí debajo, y yo os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre Mi corazón es una motosierra. Espero que os haya gustado y que os animéis a leer la novela. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.